Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire como culaya. Primera tertulia de la temporada aquí en la pizarra, además con novedades, porque ya anuncié en verano que no iba a estar este año Andrés Miso, porque ha encontrado equipo, va a ser entrenador. Y después de las horas de promoción que tuvo aquí en el canal el año pasado, ¿verdad, Laura? Pues por fin ha Le hemos encontrado. conseguido un equipo. Sí, sí, sí. No hay nada como pasarse por la pizarra para encontrar curro. Bueno, pues Andrés eh, no va a estar este año, pero va a estar Jaime Nadal. Muy buenas, Jaime. Muy buenas, Olga, ¿qué tal? Bueno, encantado de que estés este año con nosotros. Además, bueno, pues un poquito los que siguen la actualidad ya no solo de Lucas Murcia, sino de Liga Andesa. Te ha seguido mucho este verano, así que un placer tenerte este año en la pizarra. Igualmente estar aquí yo. Falta Emilio, que no se ha ido, no ha encontrado otro curro que sepamos, pero bueno, que igual aparece así a mitad de la tertulia. Os voy a lanzar la primera. Vamos a hablar de la actualidad de Lucas Murcia. Mira, ya tenemos a Emilio por aquí, me parece. Bueno, ahora le saludaremos. Ya lleva 2 semanas el Lucas Murcia entrenando. Va a jugar sus primeros amistosos estos días. Primero contra Granada Puerta Cerrada y contra Valencia Basket en Yecla. 7 caras nuevas esta temporada. ¿Qué os parece el equipo, Laura? Pues hablamos al final de la temporada pasada de esa necesidad un poco de renovación. A mí es cierto que algunos de ellos para mí me quedan un poco lejos en cuanto a no tenerlos, digamos, ni vistos a la hora de jugar. Pero bueno, una vez que buscas trayectoria, estadísticas y demás, creo que sobre todo para mí es muy importante que sea reforzado, no, creo que sea apostado por el puesto de base, que era algo que yo sí que demandaba bastante en cuanto que necesitábamos directores de juego. Y creo que por ese lado pues se ha quedado una plantilla que nos puede dar ilusiones, que nos puede llevar, digamos, a otro estilo de juego también, pero creo que puede gustar mucho. Emilio, ¿qué tal? Que antes he hecho la presentación y no estabas, pero ya había dicho que ibas a meter en cualquier momento de la tertulia. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien? Ah, bien, bien. ¿Qué tal? Jaime, que tú debutas hoy, pero tú le puedes llevar la contraria a cualquiera, incluida a mí, ¿eh? O sea que aquí cuanta más diversidad de opiniones, mejor. ¿Qué te parece, Jaime? A ti la plantilla, porque lo decía Sito a final de temporada, que sobre todo querían un plus más de físico, de velocidad, de jugadores atléticos. Y es cierto, bueno, he dicho antes 7 caras nuevas, son 6 más Will Folk, que algunas personas lo consideran nuevo, otros no, porque Mm. bueno, terminó la temporada, ¿no? Que había estado cedido y jugó ese último partido contra el Gran Canaria. ¿Cómo ves tú la plantilla? Porque, bueno, pues hay algunas dudas, ¿no? Siempre, sobre todo en los puestos de base y en el del 5, que son las dos posiciones más importantes en ACB, son jugadores nuevos, tanto de Julius como Forrest, como Keikok. Además, Keikok lleva desde diciembre de 2023 sin jugar un partido de baloncesto, que el otro día en su presentación dijo que estaba perfectamente, que además del físico había trabajado también la parcela mental, pero aunque hayan sido muy buenos jugadores en otros equipos o en otras ligas, siempre la ACB es algo diferente. Es lo que dices. Creo que el ACB es diferente y es un nivel mucho más allá de otras ligas europeas, ¿no? A ver, en general la plantilla yo creo que consigue lo que pedía Sitio precisamente, ese plus de físico, se ve en todas las posiciones, ¿no? Solo hay que ver el cambio de, por ejemplo, el hipotético base titular Lude con De Julius, cambia totalmente la película, Keiko con Simon Mirgander, igual. Es verdad que quizá Keiko, en este caso, no es un pívot al uso en la ACB, no es un pívot que no estamos acostumbrados a ver, que hay que ver cómo se adapta, porque bueno, aunque le preguntábamos el otro día de qué te parecía defender a Tavares y demás, la altura que hay en los pivots de ACB, y él decía que no iba a cambiar su forma de jugar, que estaba acostumbrado a jugar contra ellos, y bueno, cierto, parece tener razón, ¿no? Ha jugado de Euroliga, ha jugado de NBA contra pivots más grandes, y en principio se ha defendido. Pero bueno, yo creo que a nivel de lectura de juego, a nivel de defensa, sobre todo, yo creo que donde el ACB es donde más te pasa factura. Y ahí yo creo que tanto
de Julius, Forrest en el base, Keiko en el 5, pues es lo que yo quiero ver, ¿no? Esa lectura de juego, esas defensas que son totalmente diferentes a otras ligas, y hay que ver cómo se adaptan. Desde Julius ya sabemos que en Euroliga, bueno, no tuvo mucho protagonismo, pero sí que en Eurocup ha dejado buenas impresiones en otras ligas europeas. Forrest igual, en este año en Italia. Así A mí, que, perdona que bueno, te a priori, corté, la gente del equipo me ha contado que están alucinando con Forrest, que mete una barbaridad. Que luego hay que sí, ver sí, ya, pues, con scouting, con defensas y lo que decíamos, claro. y ver cómo se adapta la liga atrás y demás, pero que mete una barbaridad. Sí, 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 yo creo que además Forrest puede hacer el 1 y el 2 incluso. Creo que de Julius y Forrest pueden coincidir en pista. De hecho, en Pistoia lo hacía. Muchas veces había un base y él se ponía de dos. Mm. Y bueno, y el tema de sistemas y demás, el tío, ya te digo, súper, súper adaptado. Y puede, vamos, hacer el 2 perfectamente. Emilio, ¿a ti qué sensaciones te deja, bueno, de momento sin verla, porque aún no la hemos podido ver, pero sobre el papel, el mercado de fichajes que ha hecho Lucas Murcia? Bueno, un equipo en principio sobre el papel pues muy estilosito en cuanto a tener jugadores que te puedan garantizar un ritmo alto de juego, una defensa agresiva y sobre todo creo que han apuntalado bastante el tema. Yo siempre he dicho que más que fichar posiciones se fichan perfiles y bueno, han fichado sobre todo mucho perfil de manejador, de jugador que pueda resolver el uno contra uno. Desde el uno contra uno se generan las ventajas, incluso aunque pongas un sistema, el jugador tiene que tener uno contra uno para generar y a partir de ahí ya pues, matar ventajas, administrar, aniquilar con otra opción. Entonces yo, bueno, creo que hay bastantes jugadores de este tipo. Lo que me genera a lo mejor un poco de dudas es tanto jugador debutante, pues cómo encaja todo. No dudo de la buena química del equipo, tampoco de que eso es lo que se dice siempre en las presentaciones todos los años. Entonces, bueno, hay que ver cómo encaja todo eso, más allá de lo bien que se lleve la gente en una barbacoa, pues luego jugando en la pista. Eso es lo que creo que hay que ver. Y lo intrigante es la velocidad a la que ocurrirá esto, porque el día 20 es el primer partido oficial de la temporada y el del 20, el del 22 y el del 24, que son los que se va a jugar el Lucas Murcia, está en la Champions League o en la FIBA Europe Cup, pues te marca mucho lo que viene después. Entonces, bueno, mi intriga está en ver cómo encajan todas estas piezas dentro de una pista de baloncesto a máxima velocidad y también cómo se va a gestionar el rol de jugador que asuma el balón en un final igualado, en un momento en el que el sistema no sale, en un final de posesión incluso, no hace falta que sea un final de partido igualado, porque bueno, mucho manejador y precisamente la gran estrella del equipo es eso, es un manejador para este tipo de situaciones como Senis. Está de Julius, está Forrest, a mí Radebo me parece un jugador que también puede asumir muchísimo eso, entonces bueno, ver cómo encaja eso, que Yo creo que va a quiero ser ver clave. a Ennis cómo encaja ahora que tiene otros dos. Hasta ahora Ennis era el líder ofensivo del equipo, pero vamos a ver la carga de tiros que asumen tanto de Julius como Forrest como Gates en su segundo año, que a mí me dejó sensaciones, bueno, agridulces el año pasado. Bueno, yo le di muchísima caña. Es cierto que hace un esfuerzo tremendo en final de temporada por jugar, jugándose el físico y bla, bla, bla. Pero Gates tiene que dar un paso al frente, ¿eh? Sobre todo en momentos importantes que desconectaba muchísimo, sobre todo atrás también. Pero es otro jugador que ofensivamente también mete mucho, ¿no? Entonces quiero ver cómo asume Ennis después de tantos años liderando al equipo en la parcela ofensiva, que igual tenga menos responsabilidad en ese sentido este año. El primer día de pretemporada todos van a entender que la temporada es larga, que hay momentos para todos, que habrá momentos en los que se tire Sí, más sí, de eso es muy bonito uno, decirlo, más ¿eh? de otro. Vamos a ver Entonces, si lo entienden. lo hay que verlo sobre todo por lo que digo, que el primer partido oficial de la temporada es de una importancia altísima y el segundo y el tercero, Mm, si llegan, también. claro. Y marcan muchísimo. Entonces, bueno, creo que hay mucho que encajar, mucho que dejar claro y mucho por parte de cada jugador que ceder, porque no todos van a poder jugarse el balón decisivo y seguro que eso solamente lo podrá hacer uno y seguro que es más de uno el que quiere. Y, y eso también ligado al tema descartes, porque hay 14 jugadores en la plantilla, Sí, que iba a ser más mi segunda los... pregunta, que os iba a decir, que la plantilla es de 14, dos se quedan fuera, bueno, dos se quedan en ACB y dos en Europa, pero claro, en Europa además se tiene que quedar fuera uno que no sea cupo. En ACB sí que se pueden quedar dos cupos fuera, pero en ACB
O sea, pero en Europa, perdón, como necesitas a 5 jugadores banderita, pues uno que no lo sea se tiene que quedar fuera. A ver por dónde empieza Sito en la fase previa, por ejemplo. Desde luego, porque bueno, ahí hay mucho que observar y también, por ejemplo, un jugador que se perdió muchos partidos el año pasado es uno de los, en teoría, descartables de nuevo para este, que es Dani García. Más que nada porque se ha fichado mucho en su posición y se ha fichado Mm. jugadores para ser importantes. O sea que A ver, yo siendo creo sincera, no que sé qué opináis los demás, pero bueno, entonces, eso ya se irá viendo, ¿no? En función de rivales también, de molestias de los jugadores y demás. Pero quizás sobre el papel, entre Dani García, Will Folk y Rubén López de la Torre, entre esos tres pueden estar dos descartes en ACB. no, y además que también estando los canteranos que suben. Sí, bueno, no los estaba incluyendo dentro de los 14. Claro, es que si no, con Liali ya son 15, con Fabi son 16. Joao Neves también, Joao 17. Neves 17, Te vas sumando y al final te salen muchos. Y claro. también en el caso de, es que es complicado porque, hombre, yo creo que como tú dices, yo creo que Dani, por ejemplo, y como ha dicho Emilio, tiene pinta, ¿no? De que va a ser un descarte en la mayoría de ocasiones porque, claro, bueno, si de Julius y Forrest empiezan a calcular desde el inicio, Howard que también puede hacer esa función al uno, Dylan también de manejador, Jonas, que al final te tanto en esa posición que está feo decirlo, pero a lo mejor Dani te puede sobrar en muchos de esos partidos, ¿no? En esa función. Entonces, claro, para mí lo complicado está sobre todo a la hora de jugar BCL, el descarte en Ocupo. Porque, bueno, la pelea en ACB entre Will y Rubén yo creo que van a rotar bastante. A lo mejor dependiendo de la O sea, a situación de mí, cada bueno, partido. eso lo abro luego, ese melón, perdón, sigue. Pero el tema no ocupo, hay debate porque a un 5 no lo puedes dejar. Que vas con Musa y solo con Keiko. Es que tienes a Kate y a Musa que son dos cupos. O sea, ahí difícil que se quite. En el 4 vas a quitar a Naki o a Gates, que son imprescindibles los dos para abrir el campo. Pues yo creo que va a ser uno de los 4, ¿eh? Sí, O sea, pero por descarte, porque no veo dejando fuera, como le gusta a Sito de jugar el small ball y rápido, no veo a ninguno de los dos bases descartables. Creo que yo Hogwarts tampoco. Santos sin Kuruks es la pieza clave del equipo. No me imagino Mm, al equipo sin Howard. Digo, en esta fase previa de la Champions, que además él conoce la sí, sí. liga, conoce la competición, o sea, la liga, Mm, perdón, me refiero al equipo, la competición y tal. sí, sí, Luego sí. más adelante, por darle descanso, sí, pero me refiero ahora. Keiko, no creo, Gates menos, entonces me quedaría, pero por jugar al descarte Nakic, ¿eh? Sería llamativo, ¿no? Pero como tú dices, es que al final tiene que. O sea, llamativo no, porque tiene que ser uno. Si es que al final no. Esto no va de. Madre mía, ¿cómo dejas este fuera? Si es que no te salen las cuentas. Tiene que ir 5 cupos, solo puede. Tiene que haber un descarte sí o sí de Claro. que sea Más, comunitario. más adelante puedes jugar con rotación en cuanto a fatiga, sobrecarga, Sí, lesiones, claro. etcétera, pero es que Eso seguro. en estos primeros partidos va a ser, yo creo que el máximo condicionante va a ser el rendimiento de la pretemporada, el estado en el que llegues y el objetivo que tenga Sito o la forma en la que él quiera comenzar a jugar. Es que no hay otro criterio, claro. A mí, por Mm, ejemplo, me sorprendió mucho el fichaje de Rubén. Entiendo que es una oportunidad de mercado, entiendo que te aseguras un cupo que lo estaba haciendo bien en primera FEP. Quizá a lo mejor de la temporada lo tenemos más presente porque fue contra el Odilo en el playoff, que el resto de la mm. temporada fue un poco más irregular, tuvo algunos parones también. Pero me ha sorprendido por el hecho de, bueno, de que pensaba que era el momento de apostar por Will Folk más realmente, ¿no? Entonces, porque es que creo que uno de los dos se puede quedar fuera. Es cierto que Rubén también puede hacer el 3 aunque es más un 4 por su velocidad, ¿no? Pero bueno, pero vamos a ver, y luego está es incógnita, ¿no? Lo ponemos sobre la mesa de Rayeste, que es un jugador con todas las cualidades físicas del mundo, pero que lleva muchos años jugando apenas nada en Baskonia, que yo quiero ver si está preparado para mentalmente cambiar el chip y dar ese paso adelante en su carrera. Como lo dieron casi todos el año del subcampeonato ACB, ¿no? Que eso también tiene que ir de la mano del jugador, que quiera venir con esas ganas de reivindicarse y ese hambre por hacerte un nombre, ¿no? Eso ya solamente depende de sí mismo,
pero ahí hasta que eso suceda o no, porque me imagino que no se hace de un día para otro, San Ros es importantísimo. Incluso veo también alternando la posición de tres tanto a Enis como a Jonas Radevo y jugar con todo pequeños. Eso te iba a decir. Yo creo que más de una ocasión vamos a ver eso. Como he dicho, Forrest puede hacerlo perfectamente. Yo creo que lo va a usar bastante Sito ahí. Y en más de una ocasión veremos a Dylan y a Jonah 3. Y por eso te digo que tampoco creo que sería descabellado quizás el tema de Howard. Es verdad que para la previa yo creo que no. Yo creo que más adelante sí se podrá estudiar pues, el caso de darle descanso a Howard, porque todos sabemos de la fatiga que siempre tiene, ¿no? Y las lesiones que tiene. Pero para esta primera fase, como digo, no creo que sea así, pero para más adelante sí, y además porque creo que Dylan y Jonah han hecho tres en muchas ocasiones, a Sito le gusta ese tipo de quinteto y de hecho han demostrado que lo hacen muy bien, ¿eh? Entonces, como digo, ahí puede alternar en esa posición. El año pasado hablamos muchas veces, ¿no? Sobre todo al final de temporada de Kurucs. Y además aquí en la pizarra le entrevisté y él me dijo claramente que él iba a intentar estar en Euroliga. Al final lo ha conseguido y tenías que buscar en el mercado a un cupo, ¿no? O poner la bandera en otra posición, pero bueno, como después hemos sabido, tanto los fichajes de Keiko como el de Julius y Forrest estaban ya avanzados desde mitad de temporada, ¿no? Entonces, pues bueno, tenías que ir solucionar un poco el tema. Kurucs es ese jugador físicamente que te daba la opción de poder luchar con los grandes, que yo creo que por eso igual también el club ha hecho movimientos pensando en jugadores físicos para intentar, bueno, pues estar al nivel que lo estamos viendo en la liga. Es que bueno, yo os quería preguntar que cómo veis a Luka Murcia con respecto al resto de los equipos de la liga, porque yo creo que hay 6 equipos que claramente están un peldaño por encima, que son los 4 Euroligas. Vamos a ver Baskonia cómo cierra la plantilla y todos esa carga de partidos y esos condicionantes que todos tienen, ¿no? Pero los 4 Euroligas, Unicaja y Tenerife son los 6 que yo veo como fijos, ¿no? Dentro del top 8 y por 2 plazas es que veo a casi todos. Gran Canaria con menos carga de partidos, que por eso se han pasado a BCL. La Peña, pues a ver cómo está Ricky. Zaragoza, me encanta el equipo que ha hecho. Por supuesto, Luca Murcia, pero es que Lleida ha fichado muy bien. Vamos a ver Burgos. Es que por 2 plazas veo peleando a 6 equipos o 7, Emilio. Sí, bueno, es lo de todos los años. Realmente todos los años vemos esto. Yo creo que también una tendencia incluso acrecentada a partir siempre de las sorpresas, ¿no? Como la de que Lucas Murcia jugara la final en 2024, pues hace que a lo mejor otros equipos de una entidad similar piensen que, bueno, si apuestan, si arriesgan en el mercado, si hacen un sobreesfuerzo, pues ¿por qué no pueden ser ellos los siguientes en estar ahí, ¿no? Que tenerle miedo a los grandes. Cada cierto tiempo pues surgen sorpresas de este tipo, que también mueven un poco el mapa de la ACB. Y a mí incluso hay equipos por abajo que me gustan mucho el plantilla que están haciendo. A mí me gusta mucho Bilbao, que veo que se habla poco de ellos y me parece una plantilla súper interesante. Yo también un equipo mismo que creo que va a dar mucha calor es Granada. Creo que la apuesta por el entrenador, creo que Ramón Díaz va a dar muchísimo que hablar. Eso en la CB también está implementando muchísimas cosas que se va a traer un poco del modelo G-League y desde luego creo que va a ser un proyecto interesante. También que por abajo se apriete hace que por el medio también se apriete más y también Claro. cuando ese tipo de nuevos aspirantes a esas plazas finales. Así que bueno, creo que la ACB vuelve a ser salvaje, pero bueno, me da la sensación de que es lo que hablamos todos los años, los equipos se refuerzan muy bien, que siempre hay esos 6 7 equipos que como que se cuenta con ellos para estar ahí entre los 8 primeros seguros, y luego un grupo de aspirantes. Creo que UCAM Murcia pertenece a este grupo, al de aspirantes. Jaime, tú que más o menos has seguido la actualidad de la liga y que has dado algún fichaje, ¿cómo la ves? Pues es que yo opino que siempre hay sorpresas para bien y para mal. Para bien porque hay equipos que, como decimos, en el caso, por ejemplo, de Bilbao, creo que ha subido bastante de nivel, ¿no? Ha hecho una subida presupuestaria, al igual que Lleida, importante, y eso se va a notar seguro. De hecho, fíjate el tipo de fichajes que han hecho este verano. Me gusta mucho los equipos que tienen, lo que dice también Emilio. Granada, creo que con el nuevo entrenador va a implementar un sistema nuevo en el equipo.
que quizá comparándolo con los anteriores equipos de Granada, al menos el quinteto es mejor, o a lo mejor el equipo es más del estilo del entrenador. Entonces, si estamos diciendo ya que Granada, por ejemplo, también es un equipo que puede dar guerra, imagínate cómo está todo, ¿no? Si hasta Granada te puede meter en un problema, eh, yo veo todo muy igualado, ¿no? Y al Muchas final dobles que todo... jornadas en Euroliga que pueden hacer Exacto, que caigan en algún partido ACB, pero exacto. Valencia también con muchas piezas nuevas, que es verdad que son jugadores de mucho nivel, pero que también hay que encajarlas, ¿eh? En todos los equipos hay que encajar piezas y a ver cómo sale todo. Baskonia, que para mi gusto se ha quedado corto para lo que se esperaba al final la plantilla y con apuestas que no sabemos cómo se van a adaptar a la ACB. Entonces, bueno, habrá que ver también el Barça, cómo actúa, porque sí, también pero el deja Barça dudas todos el los Barça. años decimos que cada año hace peor plantilla, pero luego al final están en top 8 Sí, pero si sufriendo, se le pero están. puede... Sí, al final siempre estarán, pero si se le puede rascar algún partido en primera Ah, vuelta, sí, sí, lo claro. típico que al final son igual que Madrid, que son equipos que a partir de la Copa sí que ya se ponen el listón más alto y no perdonan, pero a lo mejor en esa primera vuelta, a la hora de rascar Copa, sí que se le puede quitar alguna victoria, además muchos de sus jugadores están en Eurobasket y demás. Entonces, pues como digo, sí, es que al final es una liga súper igualada, te digo. No veo ningún equipo que se haya reforzado más. Y Laura, como entrenadora y como jugadora, además en el puesto de base, o sea, es que las primeras semanas es asumir información, información, información sobre toda la exposición de base, porque ya no solamente depende de lo que hagas tú, sino a lo que juega el equipo, pero es que el UCAM tiene poco tiempo o menos tiempo que los demás porque es que te puedes jugar la temporada el 20 de septiembre. Claro, ahí llegan tus prisas, ahí tú llegas el primer día y ya es como que vas tarde. Como, da igual cuando empieces, vas tarde porque es una contrarreloj contra ti mismo con tu primera fecha oficial. Es lo que tú dices, primeras semanas, muchísima información y es normalmente, aunque hayas estado lógicamente trabajando durante el verano, toda esa acumulación de tensión, equipos nuevos, compañeros, etcétera, seguramente hasta una ciudad o lugar nuevo es cuando tú peor puedes encontrarte físicamente y cuando mucho más tienes que estar, digamos, concentrado porque es cuando te va a llegar todo de golpe y a raíz de esos primeros días es cuando la pretemporada empieza a rodar. Pero sí que es verdad que tienes que, tanto como desde la visión de entrenador, a la hora de querer transmitir cuanto antes qué quieres que hagan o cómo quieres que lo hagan, que es importante, tanto como háblese en cuanto a tema de pista, háblese en cuanto a, refirámonos a cosas de extra tipo rutinas a la hora de llegar, a la hora de, no sé, cualquier cosa de equipo, tanto como entrenador como jugador es un momento, digamos, de tensión muy alta, de mucho trabajo, de quizá es el tiempo en el que tú únicamente te dedicas a entrenar y descansar porque te da para poco más este mes de septiembre. Total, total, es así. Bueno, ahora por ir terminando, voy a leer preguntas que nos han dejado en redes sociales, bueno, en X concretamente. Eh, las contestamos entre todos, ¿vale? O sea, el que quiera puede Vale. hablar. Nos preguntaba que cuándo llega Rayeste, va a llegar en los próximos días, seguramente esté en Yecla, pero no jugará. Lo normal es que no juegue, pero que ya esté con el equipo estos días. Falta Folk, que ojo, a mí hacía yo esta reflexión el otro día. Es increíble, han hecho historia por pasar a la siguiente ronda del Eurobasket, pero para él, a nivel de jugador de Luca Murcia, creo que es una faena tremenda, porque es la pretemporada cuando tienes que convencer a Sito y ganarte los minutos por ese overbooking que estamos hablando, ¿no? Y que seguramente vemos todos que entre Dani, Folk y De la Torre, de esos tres, dos son descartes, creo que empieza montando en desventaja porque no va a estar en la pretemporada y creo que eso le puede pasar factura al sueco. Eh, y sobre todo es que todas las preguntas van por ahí, ¿no? Que si creemos o que si vemos a Rayeste y a Folk capaces de jugar 20 minutos en liga. Bueno, es que Aquí yo es creo cierto. que es que el titular sigue es Howard. Sí, sí. Aquí es cierto que en el caso de Fall coincide justo el debutar en Eurobasket con su selección y justo lo que tú dices, la temporada en la que él se puede consagrar ya como jugador ACB. Entonces, claro, se juntan esas dos cosas y él tiene que tomar la decisión de decir, oye, claro, hago historia con mi país, estoy dentro de esa selección o... Entonces, bueno, ahí entiendo que la decisión fue difícil
Y aún así ha tenido minutos en Suecia, poquitos, pero ha tenido. Y deja buenas sensaciones. A mí lo que más me está gustando de él, más allá de que tiene que seguir puliendo ese tiro exterior, que creo que es súper importante, y más en un exterior, en un alero, es la capacidad que tiene de rebotear y de defender. Creo que es un Sí. juego súper útil en esa función. Y por eso, hombre, no lo veo quizá de momento, teniendo 20 minutos o más en ACB, no lo veo, pero sí que te puede aportar 10, 12 minutos pues muchas veces, de cargarse de falta, de ayudar en rebote, de a lo mejor incluso defender a exteriores, y bueno, y darle más descanso, por ejemplo, a Howard en esos minutos. Y luego nos preguntan, Yo eso ¿vemos lo al veo. Rayeste? Pues es que eso depende de él, no es que sí o que no. Más de Las lo mismo. condiciones físicas las tiene, la experiencia en la liga también, Claro. en un club de Euroliga como Baskonia, pero hay que ver también con qué actitud viene él. Nos preguntaban por el número de abonados, que bueno, a estas alturas no está muy claro todavía. El año pasado eran los 5.000 y algo. Se espera que quizá bajen un poquito, pero bueno, al final luego el pabellón siempre tiene buen ambiente. Y luego también por ese acuerdo de patrocinio con el Pozo, que me lo he dejado para el final, que es un acuerdo histórico, son dos de las grandes Mm. entidades de la región de Murcia, bueno, el Pozo también a nivel nacional e internacional. Pero claro, no se ha hablado del money, no sabemos cuánto dinero ha puesto el Pozo, pero sí que, bueno, pues un poco los que seguimos la actualidad del equipo sabemos que después de la UCAM, de la universidad, el Pozo es la empresa que más fuerte está apostando por el UCAM Murcia para esta temporada y nos preguntaban que si eso va a permitir realizar alguna modificación en la plantilla. Sin el Pozo siempre se ha hecho. Ha habido cambios en la plantilla todos los años, así que bueno, evidentemente ahora no, que tienes 14, pero eso va a ir en función de toda la temporada, ¿no, Jaime? O Emilio, A ver, si de hecho es quieres que añadir. tienes. Bueno, de hecho es que tienes más ese dinero en caja que recibiste de Rodion Kurux, Sí. ese salario que lógicamente no lo igualará y este. Entonces ya de por sí tenías dinero en caja para acometer fichajes en el caso de que. Bueno, yo creo que este año, como hemos dicho, se han hecho muchas apuestas, pero también coinciden que tienes, por eso, esa ficha de Rodion que no la ocupa entera la este, ese dinero recibido en caja. Ahora también esa apuesta de patrocinio del Pozo, que fíjate, si sale entre el dorsal y el número, entre el dorsal y el nombre, perdón, dice que la cantidad Que hay económica, bueno, tela. lógicamente va a ser alta, claro. Entonces yo creo que, hombre, da a pensar que es bueno porque en caso de que alguno de los jugadores que se han traído no funcione, pues hay dinero y se pueden acometer operaciones. Entonces yo creo que es muy positivo, la verdad. Bueno, que siempre se han hecho cambios. Chicos, que no Claro. os quiero liar más por el primer día. La semana que viene ya podremos tener una toma de contacto un poco más real porque el equipo ya habrá jugado dos amistosos. El primero no lo vamos a ver porque es a puerta cerrada contra Covirán Granada. Pero el segundo sí en Yecla contra Valencia, que van a venir un poco en cuadro. No sé si vamos a poder sacar muchas conclusiones porque a los cinco de la selección española se suma también otra de sus estrellas como es Darius Thompson que está con Italia. Entonces, bueno, y más los de la America Cup que se han incorporado a última hora. Entonces, bueno, vamos a ver cuántas conclusiones sacamos del partido de Yecla. Importante es rodar, coger confianza y que no haya lesiones. Luego ya, pues lo demás lo iremos viendo. Chicos, gracias por la primera tertulia. Gracias. Gracias, Adi. Persona- Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire.